Hola amigos, he aquí un documental sobre la flota soviética a petición de varios suscriptores que espero disfrutéis todos. Aquí vamos. Si se hubieran terminado los acorazados soviéticos de la clase Sovietsky Soyuz, solo habrían sido superados en desplazamiento por los gigantes japoneses de la clase Yamato. A pesar de las grandes dificultades imperiantes, se lograron avances considerables en la construcción de naves capitales en la Unión Soviética, aunque no se completó ningún buque. La historia del diseño de buques capitales en la Unión Soviética es la gran desconocida en el presente, aunque hay suficiente información disponible para confirmar las enormes dificultades encontradas por los soviéticos durante la década de 1930, como consecuencia directa de la Primera Guerra Mundial y de la posterior Guerra Civil. Torpedero clase G-5. El G-5 era un bote torpedero de motor soviético construido antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente 300 fueron construidos, de los cuales 73 se perdieron durante la guerra. 4 fueron exportados a la Armada Republicana Española durante la Guerra Civil Española y otros fueron transferidos a Corea del Norte después de la guerra. 3 fueron capturados por los finlandeses, pero solo 2 fueron utilizados antes de que los 3 tuvieran que ser devueltos a los soviéticos después del armisticio de Moscú en 1944. El Novik. El Novik fue el primer destructor universal de la flota de Rusia y representó un gran salto adelante en las capacidades navales del país, combinando el armamento más poderoso de su clase. Tuvo un impacto significativo en la suerte de la flota báltica rusa en la Primera Guerra Mundial. A principios del siglo XX, los constructores navales rusos revolucionaron la clase destructiva de los buques militares. Las lanchas torpederas de la época se dividían en subclases separadas de los destructores y antidestructores. La primera armada con grandes minas y torpedos y la segunda con pesadas baterías de cañones. Este fue el caso hasta 1911, cuando el buque de nueva generación Novik se deslizó por la grada del astillero Putilovsky de San Petersburgo. El prototipo de los destructores navales de nuestro tiempo había llegado al mar. El 17 de agosto de 1915, en plena Primera Guerra Mundial, tuvo lugar una batalla a la entrada del Golfo de Riga, en el mar Báltico, en la que solo un destructor ruso destruyó a 2 nuevos destructores alemanes, el V-99 y el V-100. Estos habían intentado sortear el campo de minas flotantes situado en la desembocadura del Golfo, para atacar a los barcos de la flota báltica rusa. Estos, mediante una combinación de salidas y la colocación de minas, habían sido capaces de interrumpir la ruta de suministros del Imperio Alemán a Suecia, una fuente de mineral de hierro estratégicamente vital para la Triple Alianza de Alemania, Austro-Hungría e Italia. Después de utilizar barcos arrastreros para despejar un camino a través de las minas, los buques germanos penetraron el Golfo antes de ser interceptados. Los astilleros rusos abrieron fuego desde una distancia de 5,5 millas náuticas y los barcos alemanes fijaron inmediatamente un rumbo paralelo y dispararon una salvaartillera con todas sus armas. A pesar de la ventaja alemana, el destructor ruso disparó una tercera salva al V-99 mientras navegaba por delante del V-100. Y luego cambió a fuego rápido, machacando al enemigo en una rápida sucesión de golpes de metralla. Los observadores rusos vieron humo en las cercanías de la sala de máquinas del V-99 poco después, y también vieron que la chimenea central se había derrumbado. La cubierta de popa estaba en llamas, y el barco perdía velocidad. Navegando hacia atrás, el V-100 desplegó una cortina de humo para cubrir a su barco hermano, pero en el proceso recibió varios impactos directos en la popa que provocaron su incendio. Los destructores alemanes en retirada se lanzaron en busca de la protección de las principales fuerzas que los cubrían en la entrada del Golfo. Pero cuando el V-99 gravemente dañado llegó al campo minado, detonó una de las cargas y se hundió rápidamente. Así, aquel destructor ruso único, habiendo ganado ya el reconocimiento internacional antes de la guerra como el mejor barco de su clase, afiló sus colmillos en combate. Basándose en la experiencia inestimable adquirida en la guerra ruso-japonesa de 1905, los diseñadores rusos habían llegado rápidamente a la conclusión de que la separación de los destructores en 2 subclases reducía las capacidades de los buques más ligeros de las flotas de aguas azules. En consecuencia, comenzaron a diseñar un destructor universal de flota, de 1.300 toneladas, que utilizaría potentes baterías de cañón y torpedos. El buque también iba a estar equipado con las calderas de petróleo más potentes de su clase y 3 turbinas de vapor con una capacidad combinada de 35.000 caballos de fuerza, que producirían una velocidad máxima de 36 nudos. La quilla del Novik fue colocada en el astillero Putilovsky en julio de 1910 y el barco fue botado en junio de 1911.
El nuevo destructor combinó el armamento más potente de su clase, consistente en 4 tubos de lanzamiento de torpedos de doble cañón, que podían lanzar salvas de 8 torpedos, así como 4 cañones de fuego rápido de 102 mm de última generación. La sección de popa fue equipada adicionalmente con equipos para la colocación de hasta 50 minas ancladas a la vez. En las pruebas, el barco alcanzó la notable velocidad de 37,3 nudos por milla náutica. Los destructores imperiales alemanes más modernos, el V-99 y el V-100, se construyeron varios años más tarde, en 1914. A pesar de su parecido desplazamiento, estaban armados con solo 4 cañones de 88 mm y 6 tubos de lanzamiento de torpedos. Aportando un gran avance en el diseño de ingeniería y cosechando gloria durante la Primera Guerra Mundial, el Novik prestó un servicio largo y distinguido. Renombrado bajo la bandera de la flota soviética como Yakov Sverdlov, sobrevivió a la Revolución Rusa y a la Guerra Civil de la década de 1920. Y fue ampliamente reformado y convertido en el buque insignia de la flota de destructores. Entró en la siguiente guerra contra Alemania patrullando y cazando submarinos alemanes, escoltando barcos de transporte y otros navíos de la flota báltica. El destructor Novik terminó en combate su vida en el mar el 28 de agosto de 1941 mientras custodiaba el crucero Kirov durante un audaz intento de los buques soviéticos de romper el cerco alemán y finlandés en Tallinn, en la Estonia bajo ocupación soviética. El destructor chocó contra una mina y se hundió. El Aurora es un crucero protegido ruso, actualmente conservado como buque museo en San Petersburgo. Participó en combate en la guerra ruso-japonesa. Uno de los primeros incidentes de la Revolución de Octubre ocurrió en este buque. El Aurora formaba parte del primer escuadrón del Pacífico y anteriormente de la flota del Báltico, que fue enviada desde allí al Pacífico bajo el mando del vicealmirante Zinovy Rozhestvensky. Durante la travesía recibió daños ligeros cuando fue alcanzado por fuego ruso en el incidente del Banco Dogger. Durante la Primera Guerra Mundial el buque operó en el mar Báltico. En 1915 su armamento principal fue sustituido por 14 cañones de 152 mm. A finales de 1916 se trasladó a Petrogrado para reparaciones mayores. La ciudad era un perfecto caldo de cultivo revolucionario y parte de su tripulación se unió a la Revolución de febrero de 1917. Se creó en el buque un comité revolucionario que eligió como capitán a Alexandr Belichev. Gran parte de su tripulación se unió a los bolcheviques, que estaban preparando la revolución comunista. En 1922, el Aurora fue devuelto al servicio activo como buque de entrenamiento. Durante la Segunda Guerra Mundial, sus cañones fueron retirados para ser usados como defensa terrestre en Leningrado. Fue llevado a puerto en Lomonosov, donde fue repetidamente atacado con bombardeos y artillería. El 30 de septiembre de 1941, debido a los daños recibidos, se hundió en el puerto. En 1948, tras extensivas reparaciones realizadas entre 1945 y 1947, el Aurora fue permanentemente anclado en Leningrado, hoy en día San Petersburgo, en la isla de Petrogradsky, en el río Nevá, como monumento a la gran revolución socialista de octubre, y en 1957 se convirtió en buque museo. El Chervona Ucrania fue un crucero ligero soviético de la clase Svetlana, que formaba parte de la flota del Mar Negro durante la Segunda Guerra Mundial. Su construcción se alargó durante casi una década a causa de la revolución bolchevique y posterior a la Guerra Civil Rusa, hundido durante el cerco de Sebastopol en noviembre de 1941. Es el navío soviético más grande hundido por la Luftwaffe durante la guerra en el frente oriental. La puesta en grada del navío comenzó el 3 de octubre de 1913 bajo el nombre de Almirante Nakimov y botado el 6 de noviembre de 1915. La construcción fue abandonada en 1917 tras el comienzo de la Revolución de Octubre, cuando el buque se encontraba completado en un 80%. Al comienzo de la Guerra Civil Rusa, el buque fue encallado por los trabajadores en el dique de construcción de los astilleros de Nikolayev para impedir la evacuación por mar de los blancos en 1919. Los soviéticos recuperaron el buque en 1920 en espera de una decisión acerca de qué hacer con él. El 7 de diciembre de 1922 fue renombrado como Chervona Ucrania y al año siguiente se tomó la decisión de finalizar su construcción, siendo completado en 1927 con algunas variaciones respecto al diseño original. Fue modificado para acoger una catapulta con hidroaviones, siendo equipado con cabestrantes en ambos lados de la parte central del navío. Fue además equipado con 4 montajes triples de tubos lanzatorpedos de 457 mm, que fueron instalados en la parte trasera de la popa,
El Ucrania hizo un gran número de visitas oficiales a puertos de Turquía, Grecia e Italia en los años que precedieron a la Segunda Guerra Mundial. El equipamiento del buque fue exhaustivamente revisado entre el 26 de agosto de 1939 y el 1 de mayo de 1941, siendo eliminado todo el equipamiento aéreo y sustituido por nuevos equipos de control de tiro. También fue equipado con un importante número de piezas de artillería antiaérea. El 22 de junio de 1941, el Ucrania, en compañía de dos cruceros Kranji, Kavkaz, Komintern y una flotilla de destructores, estableció una barrera de minas defensivas para proteger a la flota del Mar Negro desplegada en Sebastopol. Unas semanas más tarde proporcionó apoyo antiaéreo a las fuerzas soviéticas durante el cerco de Odessa y durante el mes de septiembre escoltó a los convoyes que transportaban a la 157 División de Fusileros como refuerzo para los defensores de la ciudad. Un mes después, cuando se ordenó la evacuación de Odessa, también escoltó a los convoyes que evacuaron a la guarnición de Odessa hacia Sebastopol. El Kirov, la Unión Soviética dirigida por Joseph Stalin, previo a apostar por la introducción de cruceros en la Flota Roja del Báltico para equilibrar el poderío naval con Alemania de cara a un eventual conflicto en el futuro, así fue como nació el Proyecto 26, que acabaría derivando en el crucero ligero Kirov, basado en el modelo de los cruceros Duca d'Aosta, puestos en servicio por Italia. La clase Kirov, del que surgió el crucero del mismo nombre, adoptó una serie de líneas muy similares para la Flota Roja soviética. El buque, que fue botado en los astilleros de Leningrado el 30 de noviembre de 1936, tenía una longitud de 191 metros de eslora, 17,6 metros de manga y 6,15 metros de calado, cuya estructura estaba recubierta por un blindaje de 50 milímetros, salvo las torretas, que aumentaban a los 150 milímetros y cuya tripulación componían 872 almas entre oficiales y marineros. Entre las mejoras adaptadas a la nave estuvieron dos turbinas de vapor TB7 de dos ejes propulsores a 113.500 caballos de vapor, que le conferían una velocidad de 35 nudos y una autonomía de 3.750 millas náuticas, así como un armamento de 9 cañones de 180 milímetros en torretas triples, 2 a proa y una a popa, 6 piezas de 100 milímetros, 3 a cada costado, 6 baterías antiaéreas de 45 milímetros, 4 ametralladoras de 12,7 milímetros, 2 tubos lanzatorpedos en montajes triples 533 milímetros, 150 minas submarinas, 150 cargas de profundidad y un hidroavión de reconocimiento Heinkel. Nada más recibir su bautismo de fuego en la Segunda Guerra Mundial, el Kirov tomó partido en la Guerra de Invierno contra Finlandia, cuando el 30 de noviembre de 1939 bombardeó con 35 disparos de proyectil la costa de Rusaro, que recibió serios daños, antes de que el crucero chocase con una mina y tuviera que refugiarse en el puerto de Liepāja, en Letonia, para llevar a cabo reparaciones. Hasta la Operación Barbarroja, en junio de 1941, el Kirov no volvió a entrar en servicio en el mar Báltico mediante el minado del estrecho de Irvine y el canal de Muhu, además de proporcionar escolta a los buques cargados de refugiados que abandonaron Tallinn cuando el ejército alemán ocupó Estonia. Durante el resto de la Segunda Guerra Mundial, el Kirov permaneció inmovilizado en la base naval de Kronstadt, ante el bloqueo provocado por las minas marinas, por lo que únicamente actuó como batería flotante en el asedio a Leningrado. Precisamente a lo largo de esta batalla se convirtió en objetivo de incursiones por parte de los bombarderos en picado Stuka Junker Ju-87, de la Fuerza Aérea Alemana, que el 5 de abril de 1942 lo dejaron fuera de combate tras causarle la muerte a 86 marineros. De hecho, hasta que la contienda no cambió a favor de la URSS, el Kirov no tuvo la oportunidad de abandonar los diques, como únicamente hizo en el verano de 1944 cuando bombardeó con sus piezas las posiciones del ejército finlandés al sur de Karelia durante la ofensiva de Viipuri. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el 17 de octubre de 1945, el Kirov colisionó con una mina marina que le obligó a regresar a puerto para ser reparado. Una vez subsanadas las averías, en 1946 fue utilizado como un buque de adiestramiento en el mar Báltico y en el mar del Norte, incluso como escuela naval para cadetes de Polonia y la Alemania Oriental. Así permaneció casi durante 2 décadas de la Guerra Fría hasta su dada de baja y desguace en diciembre de 1974. El Gangut. El acorazado Gangut, también conocido posteriormente como en la traducción Revolución de Octubre, fue uno de los buques más poderosos primero de Rusia y luego de la Unión Soviética, pensado para equilibrar las fuerzas navales con las de Alemania,
Su actuación tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial no cumplió las expectativas previstas. El Gunboat fue construido en 1909 y votado el 24 de septiembre de 1911 como un acorazado de la clase Gunboat, a imitación del tipo Dreadnought, diseñado por Gran Bretaña. Este navío, fabricado por los astilleros del Almirantazgo de San Petersburgo, siguió los mismos cánones que su gemelo Petropavlo, luego Marat, con un tamaño de 184 metros de eslora, 27 metros de manga y 9,5 metros de calado. Un blindaje de 229 mm en la cintura, 208 mm en las torretas y 76 mm en cubierta. Una planta motriz de 4 turbinas Parsons de 4 hélices y 25 calderas Yarrows a 60.600 caballos de vapor que movían 26.692 toneladas, a 23 nudos a una distancia de 3.200 millas náuticas, una tripulación de 1.149 hombres entre oficiales y marineros, y un armamento compuesto de 12 cañones de 305 mm en 4 torretas triples, 2 a proa y 2 a popa, 10 cañones de 150 mm, 5 a cada costado, 6 cañones de 76,2 mm, 14 baterías antiaéreas de 37 mm, 10 ametralladoras antiaéreas de 12,7 mm y 89 automáticas convencionales de 7,32 mm. Comenzada la Primera Guerra Mundial, el Gunboat fue entregado a la Marina Imperial rusa el 11 de enero de 1915, aunque su participación fue bastante limitada porque únicamente se dedicó a minar las aguas de Liepāja en Letonia, y suprimir un pequeño motín a bordo. Una vez se produjo la revolución bolchevique en octubre de 1917, el acorazado, que en aquellos momentos se encontraba en Finlandia y que había declarado su lealtad a Rusia soviética, zarpó de Helsinki y esquivó a los buques de la Marina Imperial alemana, hasta refugiarse en la base naval de Kronstadt, en un episodio que se conoció como la Marcha del Hielo. Desgraciadamente, la carencia de equipos y materiales impidió al Gunboat, recién rebautizado como Revolución de Octubre, participar en la Guerra Civil Rusa y menos aún formar parte de la Flota Roja durante los años siguientes, porque permaneció en dique seco hasta 1934, fecha en la que se le introdujeron algunas mejoras que lo convirtieron en un buque más moderno. Al estallar la Segunda Guerra Mundial en 1939, el acorazado recibió su primer bautismo de fuego en la Guerra de Invierno contra Finlandia, bombardeando los muelles de Saaremaa en las islas Berjozovo. Medio año más tarde, en junio de 1940, escoltó desde la costa al Ejército Rojo que invadió la capital de Tallinn en Estonia, mientras que al año siguiente, en 1941, disparó proyectiles contra el 18º Ejército Alemán en el Canal de Lenin durante los compases iniciales de la Operación Barbarroja. El 21 de septiembre de 1941, un escuadrón de bombarderos en picado Stuka Junker Ju-87 de la Fuerza Aérea Alemana impactó con 3 bombas al acorazado. A partir de los daños recibidos y debido a la explosión de una cuarta bomba por parte de un bombardero Heinkel HE-111 durante el proceso de reparación en dique, el navío no pudo volver al servicio activo hasta noviembre de 1942. Lamentablemente, la superioridad de Alemania en el mar Báltico relegó al Revolución de Octubre a tareas secundarias como la defensa estática de la ciudad de Leningrado en 1943 y el bombardeo de las posiciones del ejército finlandés en Karelia durante la ofensiva de Vyborg en 1944. Terminada la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el Revolución de Octubre fue condecorado por Joseph Stalin con la Orden de la Bandera Roja. Desde entonces y durante la Guerra Fría sería convertido en un buque escuela hasta su definitivo desguace en mayo de 1958, el Sovetski Soyuz. En la primavera de 1937, el mando de la Unión Soviética descubrió que Alemania y Japón habían iniciado la construcción de nuevos acorazados, barcos con un desplazamiento estimado de al menos 50.000 toneladas. Parecían más fuertes que el proyecto del acorazado tipo A. Con eso en mente, la Oficina de Construcción Naval indicó a las oficinas de diseño a rediseñar el proyecto en 3 meses, reduciendo el desplazamiento a 55.000 toneladas y con una velocidad de 29,5 nudos, sin referencia a ninguna limitación en el contrato. En noviembre de 1937 se elaboró la variante 3 del proyecto técnico 23. En ese momento, las pruebas de los compartimentos de prueba del barco para resistir los impactos de bombas
pruebas aéreas habían sido concluidas y el proyecto fue enviado de vuelta para una revisión de seguimiento. La variante del proyecto técnico 23 fue finalizada en marzo de 1938 y en mayo se tomó la decisión de poner en quilla el primer barco de guerra el 15 de julio de 1938. Al mismo tiempo se continuaron realizando ajustes al proyecto aún después de haber iniciado con la construcción del barco. Fue hasta el 13 de julio de 1939 que todos los elementos del proyecto 23 fueron aprobados finalmente. De acuerdo con los planes originales, 8 acorazados del tipo A serían construidos bajo el proyecto 23, 4 de los cuales serían entregados a la Armada en 1941, pero estos planes resultaron ser demasiado optimistas. Al asumir un enfoque más equilibrado de sus propios activos y capacidades, el Comité de Defensa autorizó la construcción de 4 barcos. 2 barcos fueron puestos en quilla en 1938, uno en Leningrado en el astillero número 189, Talleres Bálticos, y el otro en Mykolaiv, en el astillero André Martí número 198. Entre 1939 y 1940, 2 acorazados más fueron puestos en quilla en el astillero Molotovsk número 402. Sin embargo, la construcción de uno de ellos fue cancelada por razones técnicas. De acuerdo con los planes, los acorazados serían votados en 1943 y puestos en servicio en 1945. Pero al estallar la guerra, esos planes quedaron condenados. El acorazado Soyuz fue puesto en quilla el 15 de julio de 1938 en el astillero número 189. El estallido de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente la Gran Guerra Patriótica interrumpieron muchas órdenes del extranjero que incluían elementos de la unidad de propulsión y del blindaje. Con el bloqueo de Leningrado, la construcción del barco insignia se detuvo a un 21% de su construcción general. Cuando la guerra terminó, la construcción no fue concluida y el 29 de mayo de 1948 se tomó la decisión de desmantelar el casco del barco, el Kremlin. Los estudios de ingeniería iniciales para el próximo proyecto de un acorazado, designado Proyecto 24, comenzaron en enero de 1941. Inicialmente el barco fue una iteración del proyecto 23 original, pero con más cañones antiaéreos y un blindaje reforzado. En 1944 las especificaciones fueron modificadas. Los cañones de la batería secundaria fueron reemplazados con un armamento de doble propósito, la protección contra torpedos, así como la protección de los extremos de proa y de popa del barco fueron reforzadas. En diciembre de 1945 se aprobaron los términos de referencia técnicos y operativos para un acorazado designado Proyecto 24, cuyas misiones principales del futuro barco incluían la dominación total en contra de cualquier tipo de barco de superficie frente a la costa o en aguas distantes. El proyecto fue tomado por un grupo de ingenieros encabezados por F.E. Bespolov, quien anteriormente había estado a cargo de la ingeniería de diseños de los cruceros de la clase Kronstadt. De acuerdo con el plan, el proyecto técnico debía concluirse en 1952. Numerosas alternativas de armamento fueron consideradas para el nuevo acorazado, con cañones de la batería principal que iban desde los 406 hasta los 457 mm. En 1950, la variante 13 del diseño preliminar fue aprobada como la principal. Sin embargo, no había ningún lugar para construir unos acorazados tan grandes con un desplazamiento de 80.000 toneladas. El mando del país también parecía perder interés en los principales barcos de superficie. Entre 1951 y 1952 el futuro del proyecto aún no estaba claro, pero después de la muerte de Stalin fue cerrado definitivamente.